la pregunta que tuvieron los compañeros ahora, vamos a hacer un parser. Voy a inventarme una gramática. Vamos a hacernos un árbol. Define data type, ¿cierto? Entonces, árbol, pongamos un árbol lineario. Vamos a disfrutarlo. Árbol lineario. No, no me alcanza ya el tiempo. Un árbol lineario pues me permite tener más precisidad. No, el problema ya es el tiempo. Entonces, árbol lineario, ¿cierto? Pues tengo árbol vacío, tengo árbol nodo, pongamos que el árbol no, perdón, árbol hoja, pongamos que el árbol hoja tiene un número que es un número. ¿Listo? Luego viene árbol no vacío. El árbol no vacío pues va a tener, digamos, un símbolo de key, un símbolo, y va a tener una lista de hijos. Entonces los hijos es un list of árbol NA, ¿cierto? ¿Qué onda, muchachos? Ahí vamos. ¿Qué onda? Entonces yo, por ejemplo, puedo definir un árbol lineario de esta manera. Entonces un árbol lineario, perdón, podría ser un árbol no vacío, ¿cierto? Un árbol no vacío que contenga un símbolo, por ejemplo, la K, y que tenga una lista de hijos. Un árbol hoja, por ejemplo, con 3, un árbol hoja con 8, y pongamos un árbol, este árbol vacío realmente no lo necesitamos, aquí realmente no es necesario. Listo. Y aquí tengo un árbol no vacío, pongamos con una P, y pongámosle una lista de árbol hoja 3, árbol hoja 8, ¿no? Listo, ahí cerramos. Entonces, muchachos, ahí generamos, y bueno, vamos a guardar eso en una variable. Pongámosle define arbolito mortal, ¿cierto? Del arbolito mortal, pues va a salir esto, ¿cierto? Y cerramos acá. Listo, ahí cerramos. Vale, ahí ya definí un data type, ¿cierto? De un árbol lineario. Define data type, pues obviamente me va a faltar numeral lang EOPL. Entonces, acá ya generé eso. Esto está en modo en fundamentos. Listo, ahora sí. Ahora sí. Entonces, el arbolito mortal, ¿cierto? Bueno, es esa estructura. Entonces, yo voy a pasar esto a una representación basada en listas, ¿cierto? Entonces, supongamos que la representación basada en listas es de esa manera. Entonces, por ejemplo, el programador escribe con listas, ¿cierto? Supongamos. Entonces, por ejemplo, tiene este árbol sería equivalente a leads. Árbol no vacío, ¿cierto? Como la marca. Luego viene el símbolo y luego viene una lista que tenga una hoja. Entonces, que es una lista que tenga hoja, por ejemplo, árbol hoja, ¿cierto? Árbol hoja con 3, por ejemplo. Y bueno, de esa manera. ¿Sí se entendió más o menos cómo se hace la representación basada en listas? ¿Cierto? ¿Más o menos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vamos a hacer un parseo. Vamos a hacer un parseo primero, para facilitarme la vida, un parser. Entonces el parser va a ser que va a tomar un data type y me va a volver una lista. Entonces, bien, cases, ¿cierto? Entonces viene lambda, viene un arbolito, entonces viene un cases, árbol, eneario, arb, y el caso que tiene. Si usted es un árbol hoja, ¿cierto? Esto es un número, y me va a volver lists, ¿cierto? ¿De qué? De árbol, ¿cierto? List de árbol. Carlos piensa. Ya. Árbol hoja con el número. Y no hay que hacer más ahí. Y el otro caso es cuando es un árbol no vacío. El árbol no vacío va a recibir el símbolo y la lista de hijos, ¿cierto? La lista de hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un list, ¿cierto? Me va a quedar una lista de hijos. Sí, está bien. Un list con el símbolo, ¿cierto? Y la lista de hijos. Pero la lista de hijos, muchachos, esto es una lista que contiene data types. Entonces, esa lista de data type, muchachos, nos toca procesarlo, ¿cierto? ¿Por qué nos toca procesar esa lista, muchachos? ¿Por qué nos toca procesarla? ¿Por qué no podemos sencillamente pegarla? Miren el problema que tendría si sencillamente la pego. ¿Qué problema tendría sencillamente si la pego, muchachos? ¿Qué problema tendría? A ver si de acuerdo. ¿Qué problema tendría? ¿Cómo? ¿Qué problema tendría si yo no proceso esta lista de hijos? O sea, esta lista de hijos, si yo no proceso esta lista de acá, que tengo acá. Perdón, ¿qué pasaría si yo no proceso esta lista? ¿Qué problema tendría? Miren lo que pasa. Un parser, arbolito mortal. Miren el problema que hay. Yo tengo que procesarlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué pasó ahí, muchachos? Con el unparser.
Ajá, como es una lista de estructuras, tengo que procesarla. Entonces, muchachos, para procesar esta vaina, ¿qué creen que necesito? Necesito un letrec. Procesar. Entonces tengo la función procesar lista, ¿cierto? Entonces, procesar lista, ¿qué va a hacer? Pues básicamente es un lambda que recibe una lista de estructuras. Una lista de estructuras. Entonces, man, ¿qué hacemos con esto? Entonces, va, mano, si usted es una lista vacía, ¿cierto? Si usted es una lista vacía, entonces, pues devuélvame vacío, ¿cierto? En otro caso, señorita, ¿cierto? Coja, ¿cierto? En otro caso, coja y pegue, ¿cierto? Lo que es un parser del car de LEDs, ¿cierto? Con el llamado de procesar lista, ¿cierto? Con el CDR de LEDs, ¿sí o no? Aquí cerré el cont, aquí cerré el lambda, aquí cerré procesar lista, ¿cierto? Aquí cierro pues lo que es el tema de letrec. Aquí tengo esto, entonces, ¿qué voy a hacer? El llamado que yo debo de hacer en el letrec es esto. Procesar lista, ¿cierto? Procesar lista ¿de quién? De LST hijos, básicamente. Entonces, procesar lista es el LST hijos, ¿cierto? Aquí cierro el letrec, aquí cierro el árbol, aquí cierro el cases y aquí cierro el lambda, y aquí cierro la función. Y miren lo que va a pasar. Uy, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver. Vamos a ver. Apen un parser, procesar lista del CDR del LES. A ver, y aquí que yo le mandé, procesar lista del ST hijos. Porque es que arbolito mortal, ¿cierto? Devolverme K38. Listo. Ah, porque no he puesto. No, aquí está. Si es un árbol hoja, ¿cierto? Devuelve el list. Entonces, vale, no hay problema. Entonces, este letré, procesar lista. Entonces, tengo procesar lista de. Procesar lista, recibe list. Ajá, recibe list. Bueno, si list vacío, devuélvame vacío. En otro caso, pegue lo que es el unparser con la primera expresión, ¿cierto? Ah, qué huevonzote. Listo, aquí está. Ajá. Ahora sí, sí me va a dar. Era un problema de paréntesis. Hola, muchachos. Entonces él me va a devolver, digamos, el equivalente en lista. Hay algo que olvidé, ¿cierto? Es que debo colocar aquí árbol no vacío. Creo que el árbol no vacío, como lo he puesto. Sí. Entonces aquí ya me da. Miren que aquí pasé de data types a una lista. ¿Cierto? Esto es una lista, ¿cierto? Sí, ese era el problema que tenía John Edward. Entonces, listo, ya tengo ahí. Y ahora vamos a hacer el parser. ¿Cuál es la idea del parser? Que básicamente cuando tenga este caso, me devuelva la lista de sintaxis abstracta. Entonces, vamos a definir el parser. Parser, entonces, lambda, esto recibe una lista. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, count. Lo primero es, ¿cierto? Lo primero es, hey, usted entonces lo primero es lo básico. Hey, mano, ¿usted es una lista vacía? Sí, pues sea vacío. Ya, condición de parada. Hey, el car, ¿cierto? Igual. Entonces, el car del ST es igual a árbol hoja. Si es así, ¿cierto? Si esto es cierto, si esto es cierto, muchachos, si llega una hoja, entonces tome él, haga una lista con él, perdón. Entonces, como esto es un árbol hoja, entonces tengo que construir esta estructura. Entonces, árbol hoja y tomo el número que sería el segundo, que es el KDR, ¿cierto? El KDR LST. Y ahí acabé. Listo. Mano, usted es igual. Entonces, básicamente el otro caso que puede haber es que sea igual a árbol no vacío, ¿cierto? Igual lo voy a colocar, ¿cierto? Hey, tú eres un árbol no vacío. Sí, yo soy un árbol no vacío, mira. Pues usted como es un árbol no vacío, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tienes que construir un árbol no vacío. Ah, listo, voy a construir el árbol no vacío, ¿cierto? El símbolo es el KDR de LST, pero que hay un problema. El KDR, que es el tercero, que vendría siendo la lista, ¿cierto? Esta lista de acá, ¿cierto? Este es el KDR. Esa lista que tenemos que hacer, tenemos que procesarla. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, que esa lista toca procesarla?
porque esta es una lista que nos toca mirar qué viene en cada caso. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, antes de acabar. Muchachos, Sí, muchachos. Listo, necesito que me confirmen porque al menos que más o menos estén conmigo. Entonces, vale. Entonces, como no puedo hacer eso, ¿cierto? Me toca hacer, ¿qué creen? Una función recursiva. Entonces, este letrec que va a tener. Entonces, letrec. ¿Qué vamos a hacer? Ah, listo. Operar lista. Entonces, operar lista es una función que va a recibir una listica. Bueno, ponémosle lst. No, pero pongamos otro nombre. Liz. ¿Sí? Así como todo cariñoso. Entonces, vean. Usted, niña, Liz, ¿es vacía? ¿Qué pasa si Liz es vacía? Pues devolvemos vacío. En otro caso, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Pues básicamente tengo que hacer un append entre quién. Tengo que procesar este primero. Tengo que procesar este primero, ¿cierto? Tengo que procesar este primero. Operar lista, ¿cierto? A ver, no voy a embarrarla. Operar lista, entonces puede ser un árbol vacío, un árbol no vacío. Entonces, eso me tiene que pegar elementos en una lista. Y como pego listas y esto me vuelve un árbol hoja, entonces listo, ya sé qué hacer. Tengo que hacer un list de el parser, ¿cierto? Con el car de list, ¿cierto? Y en otro caso devuelvo operar lista con el KDR, perdón, con el CDR de list. Y listo. Ahí ya hice, cierro el con, cierro operar, cierro eso. Listo. Cierro acá y ahora sí. Entonces, como tengo una lista, entonces hay que tengo que armar. Listo, tienes que armar lo siguiente. Entonces se va a armar una lista, ¿cierto? Se va a armar una lista que contiene ¿a quién? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como los elementos que llegan aquí son, digamos, de acuerdo al data type, va a llegar un símbolo y una lista es de esto. Entonces, el símbolo básicamente es el KDR del ST, perdón. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llamar operar lista con el KDR, con el tercero. ¿Listo? Pues por la estructura que viene en la lista. Esto teóricamente debería funcionar. Vamos a probarlo. Entonces, vamos a ver. Arbolito mortal. Eso me vuelve una lista y miren lo que voy a hacer. Esto debería funcionar. Si me da un error, no pasa nada. Entonces, operar lista me va a devolver. Me envía un argumento y él espera 2. Claro, qué tonto. Envíalos así. Claro, porque cada R es una función. Listo. Ajá, listo. Vamos a ver. Puede ser que falle, pero pues digamos que estamos ahí. Estamos ahí para ayudarnos. Entonces, listo. El CAR, contrato de violación. Y recibes un árbol hoja. Ok. El parser. Este error me pasó tantas veces. Es que tengo que ver la estructura de la lista. No, es que tengo que ver la estructura de la lista. Entonces, esto es un árbol no vacío. Entonces entra aquí, ¿cierto? Y él va a ser una lista que contiene. Es que él no tiene que hacer una lista. Aquí está la embarrada. Eso no es una lista. Eso es un árbol no vacío. Ajá. Y el árbol no vacío, ¿qué recibe? El símbolo, que es el KDR, que es este. Miren acá. Yo verifico que es un árbol no vacío. Recibe esto y recibe esta lista. Y esta lista es la que tenemos que operar, básicamente. Eso es. Entonces, vamos a ver, muchachos, si nos da. Veamos. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo un problema. Vamos a ver, él va armando. Entonces, este sí está un poco más difícil, pero me gustó el problema. Árbol no vacío lo llama desde acá, entonces llama el KDR de list, que es el símbolo, y va a operar el resto de listas. Como va a operar el resto de listas, ¿cierto? Entonces, va a coger. Esto tiene que volver una lista necesariamente. ¿Por qué? Porque el primer elemento es un símbolo y el segundo elemento es una lista de expresiones. Entonces, esto va a volver una lista ¿de quién? Del parser de car de list. Entonces, voy a quitar esto temporalmente para ver si me está funcionando bien. Voy a quitar esto temporalmente, ¿cierto? Por ahora.
Lo arme suavecito. A ver. Y listo. Voy rebajando problemas. Entonces, listo. Esto espera un pair y me está devolviendo es una hoja. Entonces, el error es el llamado desde aquí. Si el car de LST es un árbol hoja, pero aquí porque ya lo está armando, es lo que no entiendo. El parser de car de list, porque es que el car de la lista que entra viene siendo... Me van a tener que regalar unos minutos, muchachos. Vamos a ver. Árbol no vacío, ¿cierto? Entra este que es el KDR, ¿sí o no? Luego aquí va a coger esta lista. Y esta lista la tengo que operar para convertirla en estos llamados. Para convertirla en estos llamados que hay aquí. Tiene que salir list, árbol hoja, ta, 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 ta. ¿Listo? Entonces, de aquí, ¿qué va a salir? Listo. Va a operar lista. Operar lista, ¿qué va a hacer? Operar lista, bueno, si la lista está vacía, si la lista está vacía, bueno, entonces devuelva vacío. En otro caso, haga una lista, ¿cierto? Con el parser de car de list. Eso tiene sentido, ¿cierto? Porque el car de list, ¿cierto? Viene siendo la lista que entra. Entonces, vamos a ver, el ST y aquí el list. Listo, no lo estoy embarrando. Entonces, el car de list, en este caso, claro. Pero el car de list viene siendo esto. Creo que ya pillé el problema. El car de list, claro. Esto se complicó porque esto no está correctamente agrupado. Ya entendí. Aquí hay un problema. Árbol hoja. Aquí en el primero, que es el parser, un parser, ¿cierto? Me gustaría que esto quedara en listas, ¿cierto? Esto básicamente quedara una lista aquí, otra lista con esto, otra lista con esto, y ahí ya se arregla. Ese es el problema. Entonces, vamos a ver, el unparser, entonces va a pegar. Entonces, el unparser, creo que aquí sale mejor leads. Vamos a ver. A ver si aquí sale mejor ese. Ahora sí. Ahora, pero no está saliendo como yo quiero. A ver. Un parser de Cardeles. Esto es una lista. Pero es que me las pega en el mismo nivel. ¿Si eran el problema que tengo, muchachos? Pillen acá. Pillen acá. Este es el problema que tengo. El problema viene del parser. Lo que pasa es que no la especifica como yo quiero. Miren acá. Esto queda una lista de estos elementos así. Yo quisiera que quedara una lista de listas. ¿Sí lo ven? Una lista de listas. ¿Un cons? ¿Será? Voy a pillar a ver. A ver si con cons sale mejor. No, mira. Yo quiero es que esto quede en una lista. Este árbol hoja, ¿cierto? Quede en una lista. Entonces, creo que... es que aquí hay dos appends. Ok, sí, sale mejor con un cons. Ya entendí por qué. Listo. Sí, se me había ido la mano en uno de ellos. Listo, aquí cierro. Y aquí debo cerrar el cons. Ajá. Y aquí, espero que quede bien. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí, y finalmente cerramos el cons. Voy a ver si está bien. El cons, ¿de quién? De procesar lista. Ya, esto debe cerrar acá. Este es el resto. Creo que hay un problema de paréntesis. Vamos a ver si sale mejor con cons. Listo. Ya con eso resuelvo el problema del segundo. Ahora sí, si era un cons. Miren acá. Vea, un árbol hoja, primer elemento, segundo elemento, un árbol hoja 8, tercer elemento, esto, que a su vez contiene la lista. Muy bien, gracias por el consejo que me dijo que un cons. ¿Listo? Me dijo que, sí, efectivamente aquí iba un cons. Listo. Entonces, ahora sí, este debería de funcionar relativamente bien. Ahora sí, me falta es procesar el resto. Entonces, hago una lista, ¿cierto? Con el parser de car de list, ¿cierto? Y le pego, ¿cierto? Operar lista con el CDR de list, ¿cierto? Con el resto. Listo. Y ahí ya. Ahí ya con mucha pasión. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos
Vamos a ver, bad value sobre hijos. No acepta la lista vacía. Listo. Entonces, ya sé qué hacer. Entonces, el criterio de parada, ¿cierto? No puede ser la lista vacía. Venga, yo pillo algo, si esto acepta listas vacías. Árbol no vacío, voy a llamarlo. Voy a ponerle un K y voy a poner una lista vacía. No, lo acepta. Entonces, y no hay problema con esto, no hay problema con esto. Entonces, a ver, miro acá. Entonces, tengo la lista, ¿cierto? Genéreme la lista, ¿cierto? Ah, claro, pero se vuelve una lista de listas. Entonces, creo que aquí también conviene un cons. Vamos a ver. Ahí está. Sí, era un cons, efectivamente. Listo, muchachos. Miren acá. Arbolito mortal, ¿cierto? Miren acá, es una estructura. Si hago un parser de arbolito mortal, ¿cierto? Miren, tengo la representación basada en listas, ¿cierto? Si no me creen, preguntemos si esto es una lista, ¿cierto? De arbolito mortal. Miren que es una lista y pues yo puedo devolver el proceso. El parser, de un parser de arbolito mortal. Yo tengo el mismo, la misma. Entonces puedo ir de ida y vuelta. Sí, era el cons en vez de eso. Entonces, muchachos, gracias a John Edward. Sí, sí, efectivamente era un cons para ir armando la lista pues de forma correcta. Listo, muchachos, ¿tienen preguntas? Miren acá. Y miren, yo puedo hacer la siguiente pregunta. Vamos a ver si y cuál arbolito mortal. Bueno, ¿ustedes dos son iguales? Dígame que sí. Oh, sí, son iguales. Entonces, sí, efectivamente la armó bien. Listo, muchachos. ¿Qué preguntas, sentimientos, comentarios? Igual, muchachos, la explicación ustedes la ven despacio, ¿listo? Ay, muchachos, ustedes tienen una capacidad intelectual mucho mejor en desarrollo. Ustedes son capaces, muchachos. Ustedes son muy, muy capaces. Sí, más o menos el taller era más o menos de ese estilo, pero pues ustedes podían sentarse, hablar con sus compañeros, ¿cierto? Llamarse, quedarse ahorita hablando. Ah, bueno, si tú quieres dar, si quieren los próximos temas los dejamos de exposición, si quieren. Pero eso sí, hablamos sobre lo que ustedes pongan. Ese es el dilema. No, mentira, muchachos, véanse en el video con calma y me ayudarán. Bueno, muchachos, yo creo que ya les dejo el tiempo libre. Nos vemos dentro de 8 días para el parcial. Les deseo los mejores éxitos y nos estaremos viendo ya la próxima semana, a la misma hora, mismo canal, pero ya para examinar. ¿Listo? Bueno, muchachos, que la pasen bien. Vayan pues a sus clases o lo que tengan que hacer. Bueno, muchachos, pásenla buena. Bueno, hasta luego. Ahí depende, ahí depende.